Dios te bendiga, hermano, hermana de la congregación de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Emajagua, Maunabo. También a los amigos y amigas que se están uniendo a esta transmisión. Esta es la pastora Priscila Torres, que estará en este día llevando un estudio bíblico que lleva como tema exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Te invito en estos momentos a que me acompañes en una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu misericordia y tu amor ha estado sobre nosotros y es lo que nos permite estar, Señor, en pie de lucha. Gracias porque tu compañía, Señor, la hemos sentido, la presencia de tu Espíritu Santo ha estado ministrando a nuestra vida. Ahora nos proponemos, Señor, a tener este estudio bíblico donde tu Espíritu Santo nos ayudará a memorizar y a tener presente el mensaje de esta tu palabra. Que esta palabra cale hondo en nuestro corazón y haga el efecto para el cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te invito a que nos acompañes en el cántico Ama si quieres ser feliz. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría del vivir. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría del vivir. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano, porque sirvo al Señor. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría del vivir. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano, porque sirvo al Señor. Aleluya. Y el amor de Dios nos cubre y nos ayuda a amar a los otros. Ahora te invito a que nos acompañes en la lectura bíblica. Hoy estaremos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Y esta es la segunda parte de la lección que comenzamos el viernes pasado, basada también en este mismo capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Espíritu Santo. Dice así: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad,
o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ellos y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Dios añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. La lección que estaremos desarrollando estará dirigida hacia la consideración de los modelos de conducta y algunas de las verdades éticas que ayudan a cómo lograr una relación adecuada con las autoridades civiles y gubernamentales y una relación equilibrada con los miembros de la familia de Dios. El creyente está llamado a mostrar un nuevo estilo de vida. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las verdades del reino, que deben de ir acompañadas de un buen testimonio o manera de ser. La santificación viene a ser el proceso que, como ya hemos dicho, incluye el que la persona se separa para el servicio a Dios y requiere que sea quitada toda actividad que implique la presencia de impurezas de la carne. Dicho proceso de transformación comienza el día en que le damos al Señor entrada a nuestra vida como Salvador y Señor. El mismo proceso continuará toda la vida. Debemos ser santos porque el Dios a quien servimos es santo. Esto nos lleva a obedecer a un llamado que nos hace la palabra del Señor a la práctica del amor fraterno, con intencionalidad y con un corazón limpio. La vida cristiana no consiste solo en desechar lo malo, sino también en procurar el llevar a cabo acciones positivas. Esto quiere decir que mis relaciones no solo se desarrollarán en forma emotivas, sino que también se desarrollarán en forma racional e intencional. El primer llamado que vemos que nos hace el apóstol Pedro
es a luchar contra los apetitos desordenados que hacen guerra con el deseo del espíritu de agradar a Dios. El ser humano ha sido creado para disfrutar la satisfacción de deseos legítimos. Sin embargo, debe evitarse el satisfacer los deseos a costa de todo. ¿Qué son los apetitos desordenados o carnales? Son aquellos deseos que convierten a una persona en esclava de la satisfacción de esto, y los mismos se convierten en la guía y obsesión de esa persona. Al ser apetitos desordenados, no buscan manifestarse dentro de los límites impuestos por Dios. En la vida del creyente, el Espíritu Santo nos enseña a mantener bajo control y en equilibrio todos los deseos carnales. No es que usted no sienta deseos de comer, deseos de asearse, deseos de dormir, deseos de tener alguna relación sentimental, pero todo tiene que hacerse en orden y con decencia, como nos dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender a someternos a esta palabra. Y esta palabra nos habla también del sometimiento a las autoridades terrenales. Este es otro de los llamados que se nos hace por causa del Señor, que nos sometamos a toda institución humana. Fíjate la razón que se da. Es por causa de agradar al Señor, que tú y yo nos debemos someter a toda institución humana. Esta clase de obediencia surge del reconocimiento de que las instituciones o autoridades gubernamentales han sido puestas por Dios, según se nos dice en Romanos 13, del 1 al 2 y versículo 6, y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y el versículo 14 de esta carta del apóstol Pedro que hemos leído, que nos dice: ya a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Por eso es que nosotros nos sometemos. El creyente está también llamado a orar por los gobernantes para que éstos ejerzan su autoridad en forma sabia y prudente, velando por el bienestar de todos. No importa quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en una nación, debemos respetarle, indiferentemente de su identidad política y de sus capacidades para ejercer la máxima autoridad. Debemos respetarlo a causa de su cargo. Debemos, sin embargo, también aclarar que esta sujeción se llevará a cabo siempre y cuando dicha acción no vaya en contra de los principios cristianos, según se nos da ejemplo en Hechos 4:19 y Hechos 5:29. Por eso es que la Iglesia del Señor en Puerto Rico en estos días pues se ha sometido al decreto gubernamental de que permanezcamos en nuestras casas y que no haya reunión en los templos para proteger la salud y la seguridad de todos. Nosotros tal vez no estamos reuniéndonos en un templo, pero cada iglesia ha hecho una programación para acercarse a sus miembros y que éstos puedan a su vez también preparar en sus hogares cultos, de modo que seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor
Y la palabra del Señor no ha sido detenida, sino que esta palabra sigue llegando a todo aquel que quiera dar oído a la misma. Amamos al Señor y lo demostramos sometiéndonos también a las autoridades gubernamentales. Nuestro amor a Dios no debe llevarnos a deshonrar a las autoridades humanas, pero la sumisión a ellas no debe violar nuestro temor a Dios. La iglesia está llamada a mostrar buenas acciones que desmientan las calumnias de aquellos que se levantan en contra de la obra del Señor. Las buenas obras son evidencia de una transformación del carácter del creyente. Las buenas obras sirven como testimonio junto con la palabra de Dios. Se convierten en un vehículo para alcanzar a los que no creen. Tenemos que aprender a vivir una fe pública. ¿Qué significa esto de vivir nuestra fe de manera pública? O sea, que nuestra manera de conducirnos en público sea un reflejo del amor de Dios por y hacia todos. Hay ocasiones en que esto resulta un poco difícil y a veces hasta nos parece una tarea imposible, pero ahí cuando resulta humanamente imposible amar a todos por igual, es que se da el momento de nosotros mirar a la cruz de Cristo, donde Él estuvo siendo el Rey del universo. Allí Él fue clavado. ¿Y fue clavado por qué? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, nuestro Cristo, llevó hasta el final lo que es servir a su pueblo y lo mostró de corazón cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es quien nos da el poder que necesitamos para imitarle en relación al servicio a los demás. Al escribirse esta epístola de Pedro, hay una parte que se dirige a los siervos y a los criados, o sea, personas que trabajan bajo las órdenes de otros. Esto hoy en día se puede aplicar a las relaciones que deberían existir entre los jefes y los empleados de una empresa. Tengamos presente que la relación del creyente con otras personas viene a ser un testimonio que habla con mayor altura y elocuencia que cualquier mensaje predicado desde un púlpito. El creyente está llamado a respetar a todos los seres humanos. Sabemos que algunas personas provocan un sentimiento de rechazo por su conducta hacia nosotros, pero aún así debemos siempre guardar respeto, no porque ellos nos traten bien, sino porque nosotros hemos aprendido a perdonar, porque queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Hay un mandamiento de amar también a los hermanos de la fe. Esto, por supuesto, se está refiriendo a los otros creyentes en Cristo. La palabra del Señor nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 12,
versículo 10. Una de las maneras prácticas en que actúa el amor fraternal como expresión de madurez cristiana es cuando alguien tiene que renunciar a sus propios derechos, aunque estos puedan ser muy legítimos. El creyente que es maduro espiritualmente ve que con su renuncia puede traer un mayor bien espiritual a otra persona. Hay que cuidarse dentro de todas nuestras relaciones de mantener o desarrollar relaciones que no causen división, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque las mismas pueden ser obstáculos para que la gracia de Dios se manifieste. Pueden ser también relaciones que se vuelvan tóxicas, pues dañan o leccionan a otra persona o terminan dañando a todo el cuerpo de Cristo, entiéndase, la iglesia. Y estas son cosas que como creyentes debemos evitarlas. Para concluir, debemos tomarnos el tiempo de evaluar nuestras relaciones a la luz de la palabra de Dios, de modo tal que las mismas provean para nuestro desarrollo personal, emocional y espiritual en forma equilibrada. Los creyentes deben evitar que el mantenimiento de ciertas relaciones los aleje de la comunión con Dios o los perjudique en la relación con sus hermanos de la fe. Se nos ordena sujetarnos a las autoridades civiles sin considerar quién ocupe el cargo o la posición de máxima autoridad en una nación. Y en esto me refiero a las preferencias partidistas. Tal vez el que dirige, no comparto yo sus inclinaciones partidistas, pero tengo que ver que si llegó a un cargo de autoridad, está ahí porque Dios lo puso. Aleluya. Debemos respetarle. Debemos aprender a vivir de forma ejemplar, de modo que las relaciones que sostengamos con los demás sean estas un reflejo de la relación armoniosa que sostenemos con Dios. El viernes que viene vamos a estar enfocando la relación de la familia. Así que te invito a que te mantengas, ¿verdad?, pendiente a cada una de estas intervenciones que estamos haciendo en relación a lo que la palabra dice acerca de nuestras relaciones humanas. Dios te bendiga y te invito a que te unas a esta oración final. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de traerle a los hermanos este breve estudio bíblico acerca de esta porción de tu palabra que nos habla sobre modelos de conducta o de las relaciones humanas, cómo debemos llevarlas para agradarte a ti en todo. Te presento a cada hermano, a cada hermana que pueda estar teniendo dificultades, Señor, en el desarrollo de sus relaciones con los demás, porque a veces nos encontramos con caracteres difíciles, pero tú, Señor, sabes dar gracia al humilde, al sencillo,
al que busca vivir de acuerdo a tu palabra. Por eso te los encomendamos, Señor, a ti. Mira también si alguno de nuestros amigos o hermanos está enfrentando alguna dificultad, Señor, en el área económica. Señor, sé tú proveyendo para alimentos o para medicamentos. Sé tú, Señor, mostrando tu poder y tu autoridad sobre todo este asunto del coronavirus, Padre del cielo. Oramos a ti creyendo que tú tienes el control sobre toda situación. Así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por tu atención y será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.